Cuidado con el Game Pass. Buenas. Muchos no lo sabréis, pero al principio o finales de cada mes suelo tener en cuenta los videojuegos que llegan durante las próximas semanas. Suelo hacer una recopilación de títulos para determinar a cuáles les voy a dedicar mi tiempo o incluso de cuáles voy a hacer análisis en el canal precisamente. Y en fin, suelo cumplir. Pero tengo una fuente de imprevistos llamada Game Pass. En este caso, el servicio de suscripción de Xbox ya sabéis que suele lanzar títulos pues cada 15 días y suele ser una sorpresa. No sueles ver venir cuáles son los videojuegos que van a aparecer salvo los títulos propios. Pues acabo de ver que durante el próximo mes de octubre, solamente la segunda mitad de mes, hay 6 videojuegos que llegan día 1. Los 6 me interesan, al menos para jugarlos, en lo personal me llama la atención. Y en este vídeo voy a deciros qué es lo que me gusta y qué es lo que me preocupa de cada uno de ellos. Vamos a intentar hacerlo un poco diferente en este sentido. La mayoría de videojuegos, salvo uno, son multiplataformas, así que podéis quedaros por aquí para debatir y seguramente fichar algún que otro videojuego, incluso los que son bastante menores, independientes, diría yo. Y también quiero que recordéis que a través de Neva, link de la descripción de este vídeo, podéis conseguir Game Pass más barato. Arrancamos por orden de fechas, empezando por lo que llegará el próximo 15 de octubre. Este videojuego se estrenará día 1 en el Game Pass y también llegará a todas las plataformas. Se trata de Ball for Pete, un título de acción y supervivencia, un título donde vamos a manejar a un personaje que tiene una serie de bolas mágicas y que en este caso podrá utilizar pues para ir derrotando a los diferentes enemigos que vas encontrando. En este caso, pues el videojuego funciona como en una especie de pasillo vertical, se ve desde el plano superior, se ve pues en vista cenital y hay diferentes barreras de enemigos que a veces estarán simplemente quietos disparándote o se estarán moviendo para intentar entorpecer tu camino. Y bueno, tienes que ir derrotándolos a todos conforme vas subiendo sin parar, porque en ningún momento vas a poder parar. Y en este caso pues irás adquiriendo habilidades conforme vas avanzando y por supuesto haciéndote cada vez más fuerte, fusionando los diferentes tipos de bolas que vas encontrando. Por supuesto cada vez llegarás a un punto donde literal todo va a estar estallando, rebotando y explotando. Y bueno, pues lo dicho, el clásico pozo de horas. Y este videojuego, aunque os parezca una tontería, a mí me preocupa mucho, porque son la clase de videojuegos que suelen enganchar bastante. Son los típicos videojuegos que al principio te van a matar muy rápido, pero que cada vez te vas sintiendo más poderoso y te acaba generando esa sensación de progreso en el cual no quieres dejarlo básicamente nunca. Y lo dicho, parecerá una tontería, pero este es el clásico videojuego que de repente aparece y luego pues no sabes ya dónde meter la cabeza, ya no sabes dónde vas a invertir tu tiempo, porque el título como tal, pues lo dicho, siendo tan simple, pues te acaba seguramente quitando horas que estarías dedicando a otros videojuegos. Y llegando a Game Pass, pues desde luego esto es una pieza que no me pienso perder, aunque luego más adelante hay cosas muy importantes. Fijaros lo curioso, que el problema que me puede traer un videojuego es que sea adictivo, pero sí, esta clase de videojuegos que parecen tontos luego son los que te acaban comiendo un huevo de horas. Pero mi problema es que 2 días más tarde se lanza Keeper. Sí, se lanza el videojuego desarrollado por Xbox con el estudio Double Fine detrás, la misma gente que nos trajo Psychonauts 2. Este título en principio ese día solamente estará para PC y para Xbox, no llegará a otra plataforma, al menos de lanzamiento. A futuro seguramente sí, cuando el estudio de desarrollo bien tenga tiempo a realizarlo, pero este videojuego es el del faro, ese faro que se va desplazando de un lado para otro, parece un videojuego de estilo lineal, parece la clásica experiencia que habitualmente nos suelen traer los juegos independientes, pero en este caso con una buena financiación detrás. Y bueno, parece que habrá pues diferentes elementos de resolución de puzzles y enigmas, por supuesto, y como no, y también diferentes fases de plataforma. La propuesta desde luego es cuanto menos curiosa, o sea, estamos hablando de manejar un faro que anda. Vamos a ver hasta dónde nos lleva eso. Es un título que se supone va a durar unas 8 horas aproximadamente. Teniendo en cuenta el estudio que está detrás, a mí en lo general esta clase de videojuegos solamente me traen confianza.
Sobre todo porque no son videojuegos que te generan una alta expectativa y luego generalmente suelen ser buenos, suelen ser entretenidos, suelen ser esa clase de videojuegos con los cuales te encariñas mucho. Y realmente lo más que puedo temer de este videojuego es que la gente no le haga caso, que suele ser el clásico videojuego que queda como un poco más desplazado, que mucha gente se guíe un poco por las apariencias o que acabe optando por títulos de mayor popularidad y acabe dejando a este de lado. Y yo creo que en lo personal va a valer mucho la pena. Repito, simplemente mirad la gente que está detrás, mirad los videojuegos que esta gente nos ha dejado en el pasado. El título no será el videojuego con mayores valores de producción y seguramente a nivel comercial ni la propia Microsoft le da importancia, pero también es cierto que son esa clase de títulos que, digamos, no necesitan de un largo recorrido comercial para ser rentables, para ser videojuegos que acaben saliendo bien, para tener la mínima aceptación necesaria, como por supuesto lo fue en su día otro videojuego llamado Pentiment, que es un videojuego al que en este canal le tenemos mucho cariño. Mucha gente con ese videojuego se dejó guiar por las apariencias y quizá pues de entrada no tuvo la mayor de las aceptaciones y tampoco fue el mejor año de Xbox, pero la realidad es que es un juego muy bueno, dentro de lo suyo por supuesto y dentro de los estándares en los que se maneja a nivel de presupuesto, quiero decir. Y este Keeper particularmente posiblemente sea de esos videojuegos con encanto que queden un poco olvidados, que queden un poco desplazados y ojalá, yo en este canal me voy a forzar, la gente lo tenga fichado y le pueda dar una buena oportunidad. De hecho, uno de los mayores problemas a los que se va a enfrentar dicho videojuego es otro título de Microsoft. Es otro título financiado por Xbox. Se trata de Ninja Gaiden 4. Videojuego que saldrá apenas 4 días más tarde, el 21 de octubre, será cuando lo tengamos a nuestra disposición y bueno, pues es un título que seguramente acabe pisando bastante fuerte dentro de la comunidad y por supuesto dentro del Game Pass. Va a ser un título que seguramente traiga a toda la vieja escuela y también a nuevos jugadores. Es la intención que tiene el estudio de desarrollo, es la intención que tiene Xbox, es la intención que tiene también Koei Tecmo. Recuerden ustedes que al fin y al cabo este videojuego pues llega mucho tiempo después de que la saga haya bajado a nivel de popularidad, pero estamos en un año donde Ninja Gaiden precisamente ya lleva 2 videojuegos lanzados y los dos han gustado mucho, han tenido muy buena aceptación y este pues es el más grande de todos. ¿Tengo confianza en este videojuego? Sí, particularmente no tanto porque Microsoft le mete una financiación detrás. Es porque el desarrollo corre a cargo de Platinum Games y generalmente ese estudio de desarrollo para lo que son videojuegos de este estilo, hack and slash de toda la vida, videojuegos con armas blancas de desplazamiento lineal, con muchísimas dosis de acción y tal, suelen manejarse de una manera estupenda. No sé si incluso decir fácilmente que podrían ser el mejor estudio de toda la industria para los videojuegos de este tipo en 3 dimensiones, sobre todo por cómo manejan los niveles de verticalidad en los escenarios, por cómo desarrollan la acción frenética y visceral, que acaba siendo pues eso, el clásico videojuego para no pensar demasiado, más allá de tener cierto control dentro de los combates. Y de hecho, a mí es que este género de videojuegos me gusta mucho. Es un género que quizá con el tiempo se ha perdido bastante. No suele tener un gran atractivo de masas. Al final, dentro de este género, para vender mucho te tienes que llamar Devil May Cry, tienes que tener un nombre muy potente. Y quiero ver yo, en este caso, si Ninja Gaiden a día de hoy sigue teniendo un nombre de peso para esta clase de videojuegos, es decir, no para títulos quizá menores o un título remasterizado como fue la segunda entrega, porque ahí vas sobre seguro, el público fiel te va a comprar o te va a jugar. Pero con este videojuego la cosa quiero que se potencie todavía más. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues precisamente que es un videojuego que, según han comentado, quieren hacerlo al estilo tradicional, es decir, quieren que sea una experiencia como los Ninja Gaiden de toda la vida, pero sin embargo dicen que quieren llegar a todos los públicos, que quieren llegar a las grandes masas, y eso a veces me preocupa principalmente porque suele ser traducido en vamos a hacer un videojuego muy para gente casual, muy para básicamente cualquiera que se cruce por aquí pues puede sentarse a jugar en encefalograma plano sin ninguna clase de complicación. A ver, entiendo que tendrá diferentes niveles de dificultad, pero me gustaría que hubiera cierto grado de necesidad de experiencia en esta clase de videojuegos. Por ejemplo, uno que lo hicieron muy bien fue el Ninja Gaiden Breakbound, el que salió este verano, que es en desplazamiento en 2 dimensiones.
Ese videojuego incluso, aunque pongas modos accesibles para que te sea sencillo a nivel de combate, luego tiene las plataformas que te acaban calentando la cabeza y complicando un poco la vida. Eso también es parte de la experiencia que suelen tener estos videojuegos. No siempre, o sea, no es el enfoque principal de Ninja Gaiden, pero sí que es cierto que le da como ese punto de no todo va a ser fácil. Tienes siempre que cumplir un desafío mínimo para esta clase de videojuegos. Es la esencia y ojalá que con eso lo hayan medido bien. Ojalá que hayan hecho un trabajo con mucho cariño. A ver qué tal sale todo esto. Y después de Ninja Gaiden va a haber espacio para un par de videojuegos un tanto menores, como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla. Se llama Bounty Star, un título bastante peculiar en 3 dimensiones que de hecho nos hace una propuesta generalmente no demasiado habitual. Es un videojuego en el que manejas grandes máquinas, los mechas de toda la vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer dentro de este videojuego? Pues por supuesto, combatir. Vas a tener grandes combates de acción contra diferentes enemigos. Pero la cuestión es que también tienes que cuidar una granja. Sí, tienes que hacer una gestión de granjas. Es, como digo, un título bastante peculiar y extraño, ¿no? Pasar de acción trepidante y momentos de muchos disparos a tener que estar cultivando por aquí y por allá. En este sentido, pues puede ser otra propuesta de esas que parece que no, pero a lo tonto te acaba dando para un buen montón de horas. Llegará el próximo día 23 de octubre para todas las plataformas y pienso que también me puede quitar un buen tiempo. El problema es que ese mismo día también se lanza este juego que estáis viendo en pantalla, Moonlighter 2, un título que llegará a diversas plataformas el próximo día 23 de octubre, sí, literalmente en la misma fecha. ¿Y su propuesta cuál es? Pues básicamente un juego al estilo Zelda clásico, al menos en cuanto a lo que es la vista aérea, un poco lo que es el diseño de las mazmorras y ese tipo de cosas, aunque habrá pues una gestión de contenido muy interesante, porque aquí también tendrás que ir haciéndote cada vez más fuerte. Es el clásico videojuego de corte roguelike, donde tendrás obviamente que ir mejorando tus dispositivos, tendrás que ir mejorando un poco pues las diferentes armas que vas llevando y por supuesto cada vez tener más potencia de ataque y obviamente más nivel defensivo para ir superando los diferentes retos que te vienen por delante. Los clásicos videojuegos que te van desafiando y poco a poco te van enganchando de mala manera para que no acabes abandonándolos nunca. Así que mucho ojo aquí. Además que viene desarrollado por un estudio español. Así que en ese tipo de circunstancias me gusta pues darle al menos un tiempo, darle al menos unas horas para ver cómo va creciendo la industria por aquí. Por supuesto para tener en cuenta los desarrolladores locales. Pero bueno, en resumidas cuentas, casi todos estos videojuegos que he comentado, en realidad más o menos creo que los voy a poder asumir. Al fin y al cabo, tengo tiempo para los videojuegos, me dedico a esto principalmente en mi vida y hombre, estamos hablando de que el Keeper S, por ejemplo, va a durar unas 8 horas aproximadamente. Estos juegos de supervivencia pues durarán lo que quieras que duren, al fin y al cabo es tanto tiempo que te quieras entretener en ellos y cumplir ciertos objetivos. Y Ninja Gaiden pues suele ser un videojuego de 12 horas aproximadamente. El problema viene el día 29. Para ese momento tendré que haber terminado todo eso, al menos lo que me interese, porque ese día ya llega un videojuego largo. Otro de Xbox. The Outer Worlds 2. Un título que también podréis jugar en acceso anticipado si os apetece, si tenéis prisa, más concretamente el 24 de octubre. Para ello tendréis que haber comprado la edición premium del videojuego, sea en Xbox, en PlayStation o en el mundo del PC. Aunque supongo que con Game Pass precisamente, ya que el videojuego obviamente se lanza día 1 en dicho servicio, podéis aprovechar y simplemente comprar ese acceso anticipado que os saldrá un poco más barato por separado y que creo que incluso añade algún que otro contenido extra y de expansión a futuro. Pero bueno, simplemente es una alternativa que tenéis por ahí, ya que cada uno valore si le vale la pena o no, pero simplemente eso, recalcar que el día 24 de octubre en realidad ya podréis estar jugando a este videojuego. Y en fin, un título que viene a ser más ambicioso que la entrega anterior, que básicamente nadie esperaba para este año, pero sin embargo lo anunciaron y está a punto de lanzarse. Este videojuego tiene todas las papeletas de ser un auténtico devorador de horas en mi vida. Principalmente porque uno de mis géneros favoritos es precisamente el rol. Y el occidental particularmente,
a mí es el que más me interesa de todos, porque es un rol más reactivo a nivel de mundo, con muchas más posibilidades. Realmente el rol occidental suele tener un poco ese toque de más sensación de libertad, que realmente tienes la sensación de estar tomando decisiones, algo que básicamente no ves en el rol japonés. Es algo que allí no es que se haya perdido, es que sus videojuegos casi no han evolucionado, más allá de 2 o 3 licencias que siempre tenemos que mencionar, pero el resto son los mismos videojuegos que hace 20 y 30 años, son básicamente siempre iguales. Y estos, los que hacen en Occidente en general, pues creo que han dado un salto mucho más interesante, y particularmente este, del que estamos hablando, tiene pues una serie de mecánicas añadidas con respecto al primero muy interesantes. Lo que me preocupa, lo que en cierto modo me tiene inquieto con este videojuego, es que se quede en eso, en añadir una serie de características y posibilidades que a lo mejor luego realmente no tengan tanta importancia, que realmente todo el mundo vaya a pasar siempre por las mismas situaciones, por los mismos momentos, y simplemente haya diferencias en la resolución, en el sentido de que en este videojuego tú vas a poder afrontar todo a través de la acción o a través del diálogo. Tú simplemente mediante el diálogo podrás resolver situaciones, pero claro, yo quiero ver que eso, por ejemplo, vaya un paso más allá de lo que nos ofrece Aboweth, un título que sale a principios de este mismo año, y es un videojuego que ya sabéis que a mí en lo personal me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que echa en falta un poco más ese nivel de posibilidades. Yo para eso es que soy un poco exquisito, quizá para muchos esto sea una tontería, pero a mí me gusta que estos videojuegos realmente tengan la sensación de que esas posibilidades tienen un efecto en el corto, medio y largo plazo, que realmente haya una reactividad en ese sentido, ¿no? Y no quiero que el videojuego se me quede corto en ese aspecto, pero bueno, más allá de eso, hay que decir que estamos hablando de Obsidian. O sea, yo sé que el videojuego este me va a gustar, sé que me va a gustar, lo que no sé es hasta qué rango, porque Obsidian, incluso en sus videojuegos menores, antes hemos mencionado Pentiment, también podemos mencionar Grounded, también podemos mencionar obviamente esta misma licencia, ¿no? Y obviamente todo lo que tienen en su pasado, que esta gente nos ha hecho Fallout New Vegas. O sea, es un videojuego que dentro de lo que estamos hablando era muy potente, lo veis hoy en día y supera muchos juegos de esta época en ese ámbito del RPG, pero bueno, ya veremos qué tal acaba saliendo. Yo creo que muy bien, o sea, yo creo que me va a gustar y de hecho me va a generar un problema de horas importante, aunque va a durar unas 40 pasarse en modo historia, con lo cual creo que podremos asumirlo, pero en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis cuáles serían vuestras opciones o alternativas, y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.